El que habita en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en Él confiaré. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino que el Señor nos ha guiado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Este es Sam. Le llamamos Sam porque no sabemos si es una Samantha o si es un Samuel. Y eso se decidirá cuando ponga un huevo o no. Así que de momento es solo Sam. Una historia de adversidades y esperanza. Morando en el lugar secreto. Episodio 2. De la oscuridad a la luz. Cuando este sacerdote estaba allí, mi padre ya había muerto. ¿Recuerdas? Y recuerdo cuando estaba muy enfermo y moribundo en el hospital. Tú también acabaste en el mismo hospital. Así que estuve corriendo entre tú y mi padre. Y entonces mi padre murió, y tú volviste a casa, y entonces nació Robert, y empezaron todos estos problemas. Y cuando este sacerdote católico finalmente resolvió el problema, pero en realidad me había atrapado en una trampa, para hacerme creer una mentira. Y funcionó, porque tanto tú como yo íbamos a volver a la iglesia, a los rituales, pero para tener una vida normal y ninguna relación con Dios, solo el ritual. Incluso podíamos ir con ropa deportiva a la iglesia. Así que íbamos a la iglesia, hacíamos algunas penitencias. Sí, hacíamos algunas penitencias. Y después nos poníamos ropa deportiva y hacíamos deporte. Exactamente. No había ninguna relación con Dios, ningún conocimiento de nada. Y entonces decidimos que era tan tranquilo. Y mi padre murió, y teníamos un poco de dinero extra. Y yo estaba caminando por nuestro pasillo, y nuestro pasillo tenía un arco y otro arco por aquí, y había un teléfono allí. Y luego había que caminar hasta el comedor. Y había una pequeña entrada por la que se pasaba a la cocina. Y cuando teníamos invitados, tú y yo chocábamos constantemente. ¿Recuerdas eso? Era pequeño. Era pequeño. Y era todo construido de manera muy pequeña, y tenías que pasar por una puerta y pasar comida por una escotilla, y dar vueltas y todas esas cosas. Y creo que nos encontramos por 5ª o 100ª vez. Me fijé en la estructura y me dije, esto no funciona para mí y no funciona para nosotros. Y miré la estructura,
y me subí al techo para ver cuál era la situación allí en el techo, lo que era un muro de carga y lo que no era el muro de carga. Y habiéndome dado por satisfecho, fui a buscar un mazo. Sin explicarme lo que pensabas hacer. ¿Te molestaste conmigo? No estaba segura de lo que estaba pasando. Al minuto siguiente el martillo estaba volando en mi cocina y yo te estaba gritando: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, todo va bien, todo irá bien, y seguiste martillando. Y derribé toda la pared, además de todo el arco. Todo lo que había en el pasadizo se hizo añicos. Sí. Y nunca tomé ninguna precaución siendo yo. Y todas las alfombras y todo estaba lleno de polvo. Y estabas muy contenta con mi resultado. No. Estaba viendo cómo demolías toda la cocina. Y entonces me di la vuelta y vi a 3 niños de pie en la puerta. Estaban cubiertos de polvo y tenían los ojos grandes. Pero había un espacio enorme y se acabaron los choques. Sí, pero pasó un tiempo antes de que pudiera usarlo. Y me dijiste: ¿cómo voy a cocinar ahora? Y había una pequeña estufa en el garaje, y te la preparé en el garaje. Y yo dije: ¿qué tiene de malo? Una pequeña estufa. Sí. En cualquier caso lo arreglamos. Pero la cocina estaba destruida. De todas formas no era una cocina muy bonita. Así que nos pusimos a buscar a alguien que pudiera construir una bonita cocina moderna. Con un espacio abierto. Con espacio abierto, un plano abierto y todas estas cosas. Y, finalmente, terminamos no solo la demolición de la cocina, pero la demolición de casi todo lo demás también. Y resultó en realidad bastante bonito y correcto. Pero entonces llegó un carpintero alemán. Y cuando entró, me dijo: solo quiero que sepas que camino con Jesús. Eso fue una bandera roja. Eso fue una bandera roja para mí siendo ateo. Pero yo tenía esta dicotomía porque Ibas a la iglesia. Iba a la iglesia y, sin embargo, era ateo. ¿Cómo es posible? Y entonces me enfadé con él y le dije: ¿tú trabajas con Jesús? Yo solo quiero la cocina. Y entendió el mensaje, pero era un tipo terco. ¿Y te dio un folleto? Sí, me dio un folleto, y lo miré y no quise ser maleducado porque realmente me sentía avergonzado porque ya había sido maleducado. Así que lo tomé y lo puse en el cajón y me hizo la cocina. Y durante un año aproximadamente, ese folleto permaneció en el cajón, sin tocar, durante todo un año, simplemente guardando cosas en un cajón que en realidad no vuelves a rebuscar. Así que quizás debería deshacerme de todas las cosas que te molestan. Qué bueno que no lo hicimos. No, no fue así. Y luego di la conferencia sobre la evolución a los estudiantes. Era una clase de medicina, aproximadamente 400 estudiantes, y yo estaba explicando la evolución del riñón. Y una joven levantó la mano y dijo: disculpe, Dr. Bate. No creo ni una palabra de lo que está diciendo. Creo que Dios lo creó. La evolución no es posible. Y la ridiculicé hasta las lágrimas. La mandé fuera del planeta, para alegría de los demás alumnos que se reían. Se rieron y la ridiculizaron también. A veces es un terreno muy duro. Solo para información, esa joven se puso en contacto con nosotros muchos años después y nos dijo que era esa chica que estuvo sentada en tu clase. Y nos envió una foto. Y nos envió una foto y dijo que no podía creer que yo me hubiera convertido en creyente. Sí,
fascinante. Pero sin embargo, como yo había hecho eso, me remordía la conciencia. Y me molestaba hasta el punto de que tenía que deshacerme de este sentimiento de culpa. Y recordé, bueno, ya sabes, la Iglesia Católica puede expulsar demonios, puede expulsar la culpa a todo lo que haces, solo tienes que ir y confesar que hiciste algo mal, y hay una varita mágica que ondea sobre ti y la culpa desaparece. Así que fui a la iglesia a buscar al cura, para decirle que había sido un miserable idiota, y él no estaba allí, se había ido de compras. Fue una experiencia muy interesante, porque él se había ido de compras y yo estaba sentado con un sentimiento de culpa del que tenía que deshacerme. Es una dicotomía de pensamiento. Por un lado, eres ateo, por otro, tienes que reconocer que la iglesia hizo algo por ti. Así que hay un Dios, pero el único contacto que tienes con este Dios es a través de esta iglesia. Y te dicen que debes confesar tu pecado a un sacerdote. Ahora, ¿qué pasa si el sacerdote no está? Entonces no puedes confesar tu pecado. ¿Y qué pasa si sales y un autobús te pasa por encima mientras no has confesado tu pecado? Entonces obviamente estás en problemas en el otro lado, si es que hay un otro lado, ¿verdad? No tiene sentido. Y le pregunté a la monja, ¿dónde está? Y me dijo, se fue de compras, volverá en un rato. ¿Por qué no te sientas en la capilla y le esperas? Pero estaba muy agitado. Porque todo tiene que ver con el tiempo. Soy un hombre ocupado. No tengo tiempo para esperar a que me perdonen. Y si un autobús me atropella y no soy perdonado, ¿qué va a pasar? ¿Tienes temperamento alemán? Sí. ¿Has vivido con mi temperamento alemán todos estos años? He aprendido a hacerlo. ¿Has aprendido a hacerlo? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Y cómo me las arreglé? Sí. Si siguiera así, tendría que buscar un cura. Por todas las veces que te he hecho la vida imposible. Bueno, sí, no es fácil. Porque la impaciencia en realidad hace daño a los demás. Sí, lo hace. No tomarse el tiempo para que otras personas, ya sabes, no ayuda a nadie ser impaciente con ellos. ¿Así que su paciencia conmigo mejoró la situación o todavía hay mucho margen para mejorarlo? Está mucho mejor. ¿Es mejor? ¿Pero se puede mejorar? Sí, todavía puedes hacerlo mejor. Y despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allí estaba yo, sentado en la capilla, tan frustrado porque tenía tanto que hacer, y toda esta situación no tenía sentido para mí. Si Dios existía, ¿por qué no podía hablar con Él y decirle que me había portado mal y que me sentía muy mal? Lo siento, voy a tratar de hacer las paces. ¿Por qué no pude decírselo? Tuve que esperar al cura, pero el hombre estaba de compras.
Bueno, no conocías a Dios. Entonces, ¿cómo ibas a saber si Dios estaba allí para escucharte? Exacto. Y cuando me senté en la capilla y miré al altar, y allí estaba este pequeño cáliz, este vaso con una pequeña llave en y la pequeña luz roja en la parte superior. Y eso te dice que la hostia consagrada está dentro. Y la hostia consagrada es el cuerpo real de Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Pero se supone que debes creer por fe, que esa hostia se ha convertido en el cuerpo literal de Cristo. Pero es su cadáver, porque fue sacrificado. Fue un sacrificio literal, así que está muerto. Y estoy ahí sentado contemplando estas cosas y diciéndome a mí mismo, no puedo hablar con él. Cualquier caso está ahí en esa caja, pero está muerto. ¿Y cómo tiene eso algún sentido? Ahora tengo que esperar a un cura para contarle cuál es mi problema. Y cuando lo vi desde un punto de vista científico, empecé a pensar que me habían vuelto a engañar. Porque no tenía ninguna lógica, no tenía ningún sentido. Y así, a medida que me frustraba más y más porque este sacerdote no llegaba, llegué al punto en que pensé, ¿tiene alguna lógica esta religión? ¿Y por qué no hay contacto? ¿Por qué necesito esta mediación? ¿Y quién es el cura para que sea el mediador? ¿Y cómo funciona esto? Y decidí que no era lógico. Iba a dejarlo. Pero en retrospectiva, dije algo en voz alta. En realidad, a esa hostia consagrada. Y no sé si fue algo bueno en retrospectiva o no. Probablemente lo fue. Definitivamente fue algo bueno. Pero si hubiera sabido lo que implicaba, quizá me habría callado. Pero dije, si existes, revélate ante mí. Pero en cuanto a mí, con esto, he terminado. Con la prueba severa soportada por la gracia de Dios se desarrolla la paciencia, la vigilancia, la fortaleza y una profunda y permanente confianza en Dios. Es el triunfo de la fe cristiana que permite a sus seguidores sufrir y ser fuertes, someterse y así vencer, ser muertos todo el día y sin embargo vivir, llevar la cruz y así ganar la corona de gloria. Y así me fui sin librarme de mi carga. Porque el cura no se presentó. Y volví a mi estilo de vida ateo. Pero había desafiado a Dios. Le dije, si existes, revélate ante mí, y entonces volví a casa. ¿Y qué hice? Estabas buscando algo, y estabas impaciente. ¿Yo impaciente? Ya había aprendido a tener paciencia. No. Y me preguntaste dónde está esto o aquello o lo otro. Y yo dije, ¿cómo voy a saberlo? Y entonces empezaste a abrir los cajones de la cocina. Y me dices a la izquierda de este o de aquel, no me acuerdo exactamente. Probablemente siempre lo sabes todo. No lo recuerdo, pero empezaste a abrir los cajones. Y justo encima había un folleto que llevaba allí un año y lo levanté. Lo leí y el folleto estaba en alemán y tenía 3 grupos de mandamientos.
Uno eran los 10 mandamientos tal como aparecen en la Biblia. Por otro lado, estaban los 10 mandamientos tal como aparecen en el Catecismo Católico. Y en el otro lado estaban los 10 mandamientos tal y como aparecen en la Iglesia Luterana. Y luego dice que la Iglesia Católica Romana cambió los mandamientos de Dios. Y miré esto y pensé, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es esta tontería? Y te llamé y te dije, mira esto. ¿Sabes lo que es esta cosa extraña? Que pocas veces he experimentado desde aquel tiempo. Fue cuando miré el folleto y vi que lo habían cambiado. Era como si escamas cayeran de mis ojos. Era el Espíritu Santo lo estaba imprimiendo en mi mente. Pero nunca me he vuelto a sentir tan fuerte. En ese momento supe que esto era importante. Pero no sabías por qué. No sabía por qué, pero sabía que esto es importante. Hay algo importante en esto. Y lo miré y dije, esto no puede ser. Y te dije, ¿tenemos una Biblia? Y no teníamos una Biblia. Y entonces recordé, quien me dejó toda su herencia cuando murió. Libros. Y esta pobre señora que había estado en una silla de ruedas casi toda la vida, en realidad era una amiga íntima de mi madre. Era una chica joven, y mi madre y ella eran, bueno, amigas íntimas. Y un día la atacaron en las calles de Ciudad del Cabo, y el hombre la golpeó en la cabeza con un tablón, y ella acabó como en una silla de ruedas, sin poder andar. No podía hablar. Tenía la mano lisiada y no podía hablar. Y ella solía decir, Ana, 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 que no podía hablar, y se frustraba mucho porque no podía decir lo que quería. Y tenías que adivinar lo que estaba diciendo. Y mi padre la iba a buscar al hogar para darle un poco de ambiente hogareño, y luego llevarla de vuelta al hogar. Y cuando murió, nos hicimos cargo de eso, ¿recuerdas? Y tendríamos que llevarla al baño, ponerla de nuevo en una silla de ruedas, y tendríamos que adivinar qué está intentando decir. Pero era muy religiosa, muy fiel. Muy fiel, muy religiosa y tan apasionada. No sé cuánto tiempo estuvo en esa silla. Probablemente 50 años. Fue muy largo. Y cuando murió, me dejó todo lo que poseía, que cabía en una caja, y eran todas revistas alemanas. Era un par de agujas de tejer. Y una Biblia. Y dije, debe haber una Biblia en esa caja. Y puse la caja en el garaje porque ¿qué iba a hacer con ella? No había nada de valor en ella. Pero como teníamos este vínculo con ella, no tuve el corazón para tirarla. Así que la puse en el garaje. ¿Y me recordaste que había una caja y que podría haber una Biblia? Creo que lo hiciste. Sí, ve y mira en esa caja. Tal vez tenga la Biblia ahí. Y fui a buscarla. Y he aquí que había una vieja Biblia alemana muy gastada, polaca, y encontrar los 10 mandamientos no fue un trabajo fácil, pero al final lo encontramos. Ahí estaba, exactamente como decía el folleto. ¿Y qué dice el catecismo? Ahora, afortunadamente, nuestro hijo mayor había estado yendo a clases de catecismo, y un volumen del catecismo estaba en su estante, así que lo tomamos, echamos un vistazo, y he aquí que era exactamente como decía el folleto. No teníamos el luterano, pero era suficiente. ¿Qué pasa aquí? Y encontré a ese carpintero. Un año después.
Y le dije, ¿te acuerdas que estuviste en mi casa hace un año y me diste ese folleto? Y él dijo, sí, lo recuerdo. Y le dije, he leído el folleto y quiero saber qué pasa ahí. ¿Puede explicarme por qué se cambiaron los 10 mandamientos o cuál es la historia? Y me dijo, ¿puedo ir a tu casa y explicártelo? Y yo dije, claro. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni a tu extranjero que está a tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Y él vino esa misma noche a nuestra casa, y nos sentamos prácticamente toda la noche repasando el libro de Daniel y el Apocalipsis, y una vez durante toda la noche no fuimos a la cama. Y Daniel 7 me golpeó como una tonelada de ladrillos. Aquí había una profecía que se cumplió al pie de la letra, y fue escrita cientos de años antes del evento. Y pensé para mis adentros, esto no puede ser, esto debe ser una noticia falsa. ¿Recuerdas aquel estudio bíblico? Sí, muy bien. Recuerdo que hablaba en alemán y el alemán no se te daba muy bien en esa etapa. Y te leía de la Biblia en alemán y yo lo seguía. Y de hecho fuimos y compramos algunas Biblias para ti y para mí. Y yo estaba siguiendo en inglés. Y era casi tan extraño como sentir que entendía cada palabra que estaba leyendo en alemán. Y era casi como si estuviera leyendo en alemán y no en inglés. Y se tradujo automáticamente en mi mente, y entendí todo lo que decía. Sí. Y me dije, no puedo creer esto. Así que fui a la universidad al día siguiente y recuerdo que jugué squash con uno de los profesores del departamento de teología. Y le pregunté al respecto y no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y le pregunté si podía ir a consultar cosas en la biblioteca. Y entonces fui a la biblioteca y miré. No puedo recordar lo que miré. Pero al final de esa investigación, no pude refutar la historia. No pude refutar el hecho de que todos estos imperios habían venido uno tras otro. No pude refutar el cuerno pequeño. Y no pude refutar lo que decía la Biblia. Y eso me dejó totalmente atónito. Ahora, la Biblia, por supuesto, era un libro de cuentos de hadas, en lo que a mí respecta, nunca la había leído. Y aquí estaba yo confrontado con la profecía. Y fue más difícil para mí que para ti aceptar eso. ¿Verdad? Lo aceptaste mucho más fácil que yo. Dios lo dijo y yo lo creí. Fue muy fácil. Sí, pero no pude hacerlo. No podías. No. Tuve que primero averiguar si es realmente cierto. ¿Me están engañando? ¿Me están mintiendo? ¿Es este otro truco en mi vida? Y entonces le dije en una de sus siguientes visitas, le dije, pero si esto es cierto aquí en la Biblia, y esta profecía es irrefutable, no puedo negarlo. Entonces, ¿qué pasa con esta tontería sobre el Génesis? Quiero decir, era un evolucionista, y hablé con él sobre la evolución y trató de convencerme de que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Recuerdas cómo lo traté? Le trataste muy mal. ¿Qué le dije? Es una tontería. ¿Cómo voy a creerme eso?
Y al día siguiente volvió con un montón de libros. Te los dio y te los leíste en una semana. Y se los devolví, ¿y qué le dije? Que eso era una tontería. No he leído semejante montón de tonterías y basura en toda mi vida. Pobre hombre. Pobre hombre, ¿pero qué hizo? Volvió con más libros. Con más libros. Los leí y le dije, no creo en esto, es una gran tontería. Hemos tenido creacionistas aquí en nuestra universidad y nos encanta burlarnos de ellos, porque son absolutamente ignorantes en términos de evolución. Verás, el problema es que todas las iglesias creen realmente en la evolución, así que para ellos está bien tener a Dios, pero seguir creyendo que la evolución tuvo lugar. Pero ya ves, si usted cree en la evolución, entonces usted niega todo el plan de salvación. La cosa es que ahora este hombre te confronta con algo nuevo, de repente son 6 días de la creación. Y en tu mente, la Iglesia Católica no cree en una creación de 6 días. Así que en realidad le pregunté al sacerdote, un año antes, cuando volví a la iglesia, le pregunté, ¿qué opina de la evolución? Me dijo, es un hecho. Sí, y entonces la Iglesia holandesa reformada dice, no, nosotros creemos en la evolución, así que para usted este era un concepto nuevo. Sí. Entonces el plan de salvación y la evolución son mutuamente excluyentes, porque según la Biblia, la muerte vino al mundo como consecuencia del pecado, el hombre ya estaba allí. Y según la evolución, la muerte lleva a la supervivencia del más apto, y con el tiempo te conviertes en lo que eres, hasta la etapa homínida. Así que entonces la muerte es el medio para evolucionar hacia un ser superior, mientras que la Biblia dice todo lo contrario. El ser superior existía y la muerte es una consecuencia del pecado. ¿Y dónde encaja un Salvador que ha de vencer a la muerte? Ese fue el medio para lograrlo en primer lugar. No tiene ningún sentido lógico. Así que o la evolución es verdad o la Biblia es verdad, pero ambas no pueden ser verdad. Así que le dije al hombre, no creo en el relato de la creación. Soy un evolucionista, soy un científico en este mundo. Y los abrumé con la ciencia y les dije que todo tiene millones de años. Y estos son hechos científicos antiguos. Lo mismo que Richard Dawkins argumentaría hoy. Y perdió la calma conmigo. Y luego me dijo, bueno, está bien, entonces no tengo ningún problema con la evolución. Tú tienes el problema con la evolución, así que tú lo solucionas. Es un buen desafío. Fue un buen reto, y se fue con estos libros. Y yo me enfadé. Porque nada de esto tenía sentido para mí. Pero tú estabas muy contenta. ¿No tuviste ese problema? No, no tuve ese problema. Bien. Así que volví a la universidad y me dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a resolver este asunto? Y entonces me olvidé de ello, y tuve que volver a dar clases de genética a los estudiantes de medicina, tuve que dar un curso sobre genética, y mientras estudiaba mis conferencias, para poder presentarlas a los estudiantes, por primera vez empecé a pensar en la genética, en la evolución, porque la selección natural no funciona a nivel del gen, solo funciona a nivel del fenotipo. Hay un montón de conferencias de eso, la gente puede mirar en YouTube. Pero empecé a pensar en cómo llegó a existir. Y un pequeño gusano estaba comiendo su camino en mi mente. Y entonces yo también estaba enseñando un curso sobre la filogenia y la evolución. Estaba ocupado con el libro de texto, y estaba leyendo el libro de texto, y pensé para mí mismo, bueno, ¿hay algo malo con este libro de texto? Así que fui a la biblioteca, y dije una oración, que me pareció muy estúpida, porque no sabía orar y nunca había orado.
Pero en realidad cuando dije, si existes y te muestras ante mí, eso fue una oración, al hablar con Dios. Así que me estaba murmurando a mí mismo y murmurando a un Dios en el que no creía. Y dije, si hay algo malo en esto, entonces enséñame a mi manera normal. Tomé un libro de la estantería. Lo apunté. Iba para arriba. Un colega me para y me dice que acaba de llegar una nueva edición de ese libro. Está en una caja al fondo. Es sorprendente, ¿cómo lo sabía? Pero bueno, volví a la biblioteca, fui a las cajas y, efectivamente, allí estaba la nueva edición. Así que me llevé las dos a mi despacho, empecé a leerlas, y me quedé tan pasmado que la nueva edición pasaba por alto todo lo que la antigua decía sin rodeos. La antigua decía no hay fósiles intermedios entre esto y esto. Así que no sabemos por qué no los hay. Debería haberlos, pero no están. Y la nueva cambia totalmente esas frases y las pasa por alto. Así que el antiguo era más honesto que el nuevo. Y pensé, ¿por qué no iban a ser honestos? Y así empezó mi búsqueda, pero esto no es una charla sobre evolución. Pero entonces, ¿qué pasó cuando tuviste que dar una charla a los postgraduados? Sí. Llegué al punto de hacerme una serie de preguntas. De hecho hicimos una serie sobre esas preguntas. Está en YouTube. Según recuerdo, me preguntaba cuáles eran los obstáculos de la teoría de la evolución. Y cuando presenté esas 10 preguntas a los estudiantes, solo las preguntas en sí, porque algunos de ellos estaban prácticamente sin respuesta. Y poner la evolución en el ámbito de la fe más que en el ámbito de la ciencia. Aquellos colegas estaban muy enfadados. Recuerdo que volví y me sorprendió que uno de ellos estuviera literalmente echando espuma por la boca de la rabia. ¿Por qué estaban enfadados? Esa es la pregunta importante, una pregunta muy importante. ¿Por qué se enfadaron? Quiero decir, si era solo una estupidez que estaba saliendo, ellos podrían decir, hombre, estás siendo estúpido. Aquí está la respuesta. Entonces, ¿por qué estaban enojados? Porque no podían responder. No podían responder, estaban atrapados. Y de nuevo, otra chica, una estudiante de posgrado, se levantó y dijo que esas preguntas demostraban que no tenía por qué haber renunciado a su fe. Dijo que cuando llegó a esta universidad era creyente y ahora era atea. Y ahora ve que la han engañado, que le han mentido. Su fe fue robada. Así es, le robaron su fe. Fue entonces cuando se enfadaron, porque no podían responder, y eso condujo a un capítulo completamente nuevo en nuestras vidas, porque eventualmente, desde ese comienzo, desde ese pequeño núcleo, se abrió todo un nuevo capítulo, y toda la confiabilidad de la Biblia, que estaba en disputa, ahora se convirtió en una experiencia totalmente nueva. Y tú estabas haciendo estudios bíblicos, y descubriste cosas mucho antes que yo. La gente siempre decía, tú eres el que cree porque yo creo, ¿cierto? Eso era al revés, creías mucho antes que yo. Sí. Creo que esa experiencia que Dios me dio, cuando supe que esto es importante a partir de ahí, solo tomaba todo lo que podía leer, solo lo leía. Y luego, cuando llegó el tema del sábado, es decir, cambiaron la ley de Dios, y eso eliminó el sábado y lo cambió del sábado al domingo. Estabas estudiando tu Biblia. ¿Y qué pasó cuando pasaste esas páginas? Cada página era sábado, 10 mandamientos, página siguiente, sábado, 10 mandamientos. No importaba dónde buscaras en la Biblia. No importó dónde miraba, en el Antiguo Testamento o el Nuevo. ¿No fue sobrenatural? Era sobrenatural, lo acepté inmediatamente. Sí, lo aceptaste. Y entonces alguien me dio ese documento escrito contra el sábado.
Un colega de la universidad, de hecho, era la secretaria. Yo no había hablado con nadie en la universidad sobre el sábado o sobre mi nuevo interés en todas estas cosas, pero ella vino corriendo hacia mí en el pasaje y me dijo, quiero que leas esto. Obviamente era cristiana, y me dio un artículo sobre por qué el sábado está mal y por qué el domingo está bien. Y yo seguía bastante molesto y pensaba, ¿y por qué me das esto? Estaba ocupado y no tenía tiempo, así que te lo di. Y te dije, bueno, examina esto. Sí, y lo revisé. Y en cada argumento que tenían no era bíblico. No tenía ninguna cita de la Biblia. Era el padre fulano dijo esto y el obispo fulano dijo aquello. Y así me di cuenta de que ellos saben que no se basa en la Biblia, y no puedo aceptar eso. Entonces el artículo que te di en contra del sábado, te convenció de que el sábado es correcto, porque la Biblia dice lo contrario. Sí. Me llevó mucho tiempo todavía llegar a ese punto porque, ¿por qué guardarías un sábado para conmemorar los 6 días de la creación, si no creyeras en los 6 días de la creación? Así que toda la cuestión de la creación evolutiva fue fundamental, porque una vez que lo comprendí, y una vez que había investigado lo suficiente, como para darme cuenta de que la Biblia podía ser posible. Hasta ese momento no podía confiar realmente en la Biblia. Si no puedes confiar en el Génesis, ¿cómo aprendiste a confiar en el Apocalipsis? Por supuesto. Pero Apocalipsis tiene la historia escrita de antemano, y Daniel tiene la historia reescrita de antemano. ¿Cómo puedes explicar eso? Es una dicotomía en tu mente. Y yo tenía que tener esos hechos, tenía que tenerlo claro. Pero una vez que comprendes que la Biblia es verdadera, entonces comienza la aventura. Así que crecí en este país. Yo era evolucionista. Yo no creía en Dios. Y todo lo que veía es lo que ves. Pero de alguna manera, todavía tiene un mensaje inherente. Todavía tiene algo de belleza que nadie puede explicar, que solo se puede experimentar. Y que esto es un débil vestigio de lo que solía ser. Entonces se despierta algo en el alma, que un ateo nunca jamás podrá apreciar. Siempre creí que estabas aquí, te habías ido, eras historia. Pero ahora hay algo más, hay una esperanza de algo más grande, algo aún mejor, algo aún más hermoso que esto. ¿Y puedes imaginarte con estos sonidos a tu alrededor cómo debe ser? Debe ser fenomenal. Y si observas a todas estas criaturas y te maravillas ante la tremenda variedad que encontramos en la naturaleza, entonces me viene a la mente que hace tiempo creía que todas estas criaturas y todo lo que existe aquí eran solo una circunstancia del azar. Como evolucionista comprometido durante muchos años, enseñando la teoría de la evolución en la universidad, me resulta difícil pensar como pensaba antes. ¿Cómo se convence a un evolucionista comprometido de que todo lo que vemos y tocamos y sentimos a nuestro alrededor no es producto de la casualidad?
Bueno, si ya no crees en la evolución, entonces la vida en la universidad se hace muy dura. Así que renuncié, ¿te acuerdas? Y el rector me llamó. Todavía tenías que ir a comprar un traje para ir a ver al rector. Yo no tenía traje. Y me hizo muchas preguntas. Y una de las preguntas era: ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Pregunta difícil. Sobre todo si no quieres decirle qué cosas pasan por tu cabeza. Porque, número 1, todavía estás un poco dudoso. Todavía estás un poco confundido y sí, incluso un poco de vergüenza de saber la verdad. Pero al final básicamente se lo dije y nos quedamos sin trabajo. Y entonces decidimos que la única manera de sobrevivir sería quizás vender lo que teníamos, comprar una granja e intentar algo de agricultura. Pensé que mi carrera universitaria había terminado, que universidad secular querría a alguien que cree en la creación. ¿Y cómo te sentías con todo eso? Fue una gran confusión para nosotros, porque los niños acababan de empezar la escuela, y se estaban adaptando a la vida escolar. De repente estábamos pensando en llevárnoslos a cientos de kilómetros de distancia, y a una comunidad agrícola donde la gente no es precisamente amable con los forasteros. Sí, era un entorno muy hostil. Y vendimos nuestra casa. La pusimos en el mercado y desapareció. En un día. En un día. Y la primera persona que entró lo compró. Y todavía era una persona famosa. Él era un jugador de rugby en el equipo nacional. Y teníamos 2 socios en nuestra empresa, y nos fuimos al desierto, en una experiencia de desierto, y no teníamos realmente una relación personal con Dios todavía. No entendíamos esto de Dios en absoluto. Y por eso le dijimos a nuestro socio: cuando tengamos que pedirle algo a Dios, mejor se lo pides a Él porque lo conoces mejor que nosotros. Y tu línea telefónica es probablemente mejor que la nuestra. Y así fue, y tuve que aprender a no depender de nadie más que de Dios. Si el diablo puede volarme como el viento volaría una pluma. Pero cuando se trata de esa justicia que está a la diestra del Padre, todas las tempestades del infierno no pueden prevalecer contra ella. Esa es la justicia en la que quiero permanecer. Dios es amante de lo bello. Nos ha dado pruebas inequívocas de ello en la obra de sus manos. Plantó para nuestros primeros padres un hermoso jardín en el Edén. Hizo brotar del suelo árboles majestuosos de todo tipo, útiles y ornamentales. Las hermosas flores se formaron de verdadera belleza de todos los matices y perfumando el aire. A Adán se le dio el trabajo de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no podría ser feliz sin un empleo. El sabor es como una combinación de melón y pepino. Así que no es muy agradable como fruta como tal, pero sabe mucho mejor que un pepino, así que va bien en una ensalada. La belleza del jardín le deleitaba, pero no era suficiente, debía tener trabajo para ejercitar los maravillosos órganos del cuerpo. Mientras la tierra permanezca, el tiempo del cultivo y la cosecha, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Ese era el designio de Dios, que el hombre encontrara la felicidad en el empleo de cuidar las cosas que había creado. Y los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán en vigor inmortal bajo el árbol de la vida.
Y por los siglos de los siglos, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en ese jardín de delicias una muestra de la obra perfecta de la creación de Dios, intacta por la maldición del pecado. Una muestra de lo que habría llegado a ser toda la tierra si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan del Creador. Bueno, si quieres ir fuera. Entonces supongo que tienes que trabajar. ¿Es seguro hacerlo si no tienes mucho dinero? No tiene que ser tan grande como esto. Esto es solo área silvestre. Lo que me gusta de los espacios naturales es que no hay nada y tienes todo este espacio a tu alrededor. Puedes tomar una piedra, puedes lanzarla tan lejos como puedas y no serás capaz de lanzarla fuera de la tierra. Es un trabajo duro. Tuve a 3 o 4 albañiles locales no cualificados que me ayudaron con la albañilería y con muchos de los trabajos internos que yo hacía cuando volvía. Y mi mujer tuvo un terrible accidente y quedó totalmente fuera de servicio. No podía ayudar en nada de la construcción, excepto en la colocación del jardín, pero iba con muletas. No podía hacer nada por sí misma, porque la celulosa también tiene la estructura y la polaridad del agua, va así y la siguiente molécula es tirada hacia arriba, y la siguiente es tirada hacia arriba, y así el agua va todo el camino hacia arriba, pero cualquier impureza, como un metal pesado, o moléculas más grandes que la molécula de agua, y no teniendo una estructura polar, no se moverá hacia arriba con ella. Hacer el bien es un excelente remedio contra la enfermedad. Los que se dedican a la obra son invitados a invocar a Dios, y Él se ha comprometido a responderles. Así quedarán satisfechos en la sequía, y serán como un jardín regado cuyas aguas nunca faltan. Y así Dios dispuso que en un periodo muy corto de tiempo, solo unos meses, a través de muchas pruebas y circunstancias, de las que escribes en el libro que no tenemos que repetir, de repente nos quedamos solos sin socios, con toda la responsabilidad y sin ingresos. La economía cayó en picado a causa de las sanciones. Sudáfrica era el paria del mundo. Su inflación se disparó. Los tipos de interés en el banco subieron de unos pocos por ciento a 35 y 36% al año. Nadie podía permitirse un préstamo en el banco, y así, básicamente, quebramos. Sin trabajo, sin ingresos, sin apoyo, nada. Y tratamos de vender la granja, y nadie estaba dispuesto a pagar esas tasas de interés. Nadie estaba dispuesto a comprar, así que el valor bajó drásticamente, y por eso no pudimos venderla y no pudimos mantenerla, y no había trabajo. Y no había nadie que orara a Dios por nosotros, porque se habían ido. Así que tuvimos que orar a Dios nosotros mismos. En realidad éramos bastante tontos, ¿verdad? Bueno, aprendimos de nuestros antecedentes. No sabíamos exactamente cómo hacerlo porque nos bautizaron, y justo después de bautizarnos nos fuimos a la granja, así que no tuvimos realmente una experiencia de cómo se adora y cómo se confía en Dios. Así que ni idea, no sabía nada sobre el espíritu de profecía. Nada. ¿Por qué nadie nos lo había dicho? Y a mí nadie me lo dijo. Sabía lo que decía Daniel, sabía lo que decía el libro de Apocalipsis. Sabía que Jesús era el Mesías. Pero ninguna experiencia con Dios. Ninguna experiencia con Dios. Esta granja estaba allí para enseñarnos esa experiencia con Dios, para que aprendiéramos que tenemos que confiar solo en Él. No podemos confiar en todo el mundo ni en nada. Y todo se puso patas arriba,
una historia bastante triste resultó que solíamos recibir llamadas telefónicas de personas que nos decían que íbamos por mal camino. Y recuerdo que un ex colega mío me telefoneó y me dijo las cosas más horrendas contra el espíritu de profecía. Y él mencionó el nombre de Elena White. Y yo nunca había oído hablar de eso. ¿Y recuerdas que había un colportor que vendía libros? Que solía pasar de vez en cuando por nuestra granja y nos dejaba libros. ¿Te acuerdas de él? Sí. Era una dulzura. Me recuerda a Francois Duplessis. La misma estatura, el mismo tipo de persona. Y él solía dejar libros, y cuando esta persona denigró estos escritos, recuerdo tal vez algunos de esos escritos. Entonces eso me incitó a empezar a leer. Y te incitó a empezar a leer y agarraste un libro. ¿Y qué libro era? El primero que agarré fue Consejos sobre dietas y alimentos. Y el primero que conseguí fue El deseado de todas las gentes. Y leí ese libro y tú leíste los consejos sobre las dietas de los alimentos. Y mi vida se convirtió en una miseria de la noche a la mañana. Pero recuerdo que intenté cocinar sin huevos, sin leche. Y la carne ni siquiera era lo peor, pero sin los huevos y la leche y el queso lo pasé mal. Y llegó un momento en que me dijiste, mira, ya no puedo comer esto. A partir de ahora solo comeremos pan, fruta y frutos secos. Y hasta que domines la habilidad de cocinar correctamente sin esas cosas. Y eso es lo que hicimos durante todo un año. Teníamos fruta y cereales y pan y algunas verduras. Pero principalmente teníamos fruta y frutos secos. Y nos sentíamos mejor que nunca. Entonces estábamos muy sanos. Y después de haber practicado un poco, empezamos a cocinar otra vez. Sí. Porque tienes que volver a entrenar tu paladar. Sí. Pero en cualquier caso, entonces estábamos totalmente devastados, totalmente en bancarrota, ahora teníamos que hablar con Dios. Yo había leído El deseado de todas las gentes. Ahora sabía quién era Jesús, y lo comparaba siempre con la Biblia. Básicamente, estábamos en una búsqueda por nosotros mismos. No había ningún mentor excepto esos libros. Que por cierto son las mejores herramientas de mentoría que se pueden tener. Y entonces nos sentamos un día, porque no teníamos más fondos, ni comida, nada en el banco, una deuda enorme que no podíamos pagar. Y tú y yo, nos arrodillamos. Estábamos muy deprimidos. Muy deprimidos, y oramos. ¿Y qué hicimos? Dijimos que íbamos a escribir una carta a Dios, tal vez Él entienda mejor si le escribimos. Así que lo escribimos todo. Y le dijimos, querido Dios, y le explicamos cuál era nuestro problema. Básicamente le dijimos, hemos llegado al final del camino. No hay solución por lo que vemos. Estoy totalmente educado en lo que solía hacer. No puedo volver a la universidad. No me aceptarán. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer? Y escribimos esa carta y la firmamos. Tú la firmaste y yo la firmé. Y lo pusimos en un sobre, y lo dejamos sobre la mesa. Y luego nos fuimos a la cama, y a la mañana siguiente. Recibimos una llamada. Y era un profesor de una universidad. Y me dijo, ¿todavía estás disponible para dar clases? Y yo no podía creer lo que oía. Y le dije, sí, ¿por qué? Porque tenemos a alguien que se ha tomado un año sabático y necesitamos reemplazarlo. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Y yo le dije, sí, pero probablemente hayas oído hablar de mi cambio de opinión sobre la evolución. Y él dijo, solo quiero que enseñes fisiología, no me importa lo que creas. ¿Nos ayudarías durante un año? Y yo dije, sí.
Y entonces él dijo algo que me desanimó de nuevo. Dijo, tenemos que conseguir que pase por los distintos comités, y el rector tiene que aprobarlo, y volveré a ponerme en contacto contigo cuando eso esté hecho. Tardará unas semanas. Y le dijimos, muchas gracias, Dios. Pero en unas semanas probablemente estemos muertos. Necesitamos un ingreso. Y lo dejamos así. Y unas 2 horas más tarde llamó de nuevo y dijo, la cosa más extraña sucedió. Se encontró con el rector de la universidad en el pasillo, y le dijo que quería discutir este asunto y que sí podía dejarlo para discutirlo. Y el rector le dijo, estoy de camino al extranjero, no tengo tiempo para estas cosas. ¿Qué es lo que quieres? Él se lo explicó. Él dijo, ¿dónde está el papel? Y lo firmó. Y eso fue todo. Me nombraron y le dije, ¿cuándo? Eso fue un viernes. Me dijo que el lunes comenzaba. Eso es un fin de semana. ¿Lo recuerdas? Y entonces estábamos en un piso más grande, porque ¿qué íbamos a hacer ahora? Teníamos una granja, teníamos vacas, tenía que ser ordeñadas, ¿quién iba a hacer eso? Y mientras seguíamos preguntándonos cómo había que hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, fue probablemente tal vez un día o 2 después o un día más tarde. Una joven pareja de Zimbabue llamó a la puerta, y de repente estaban allí de pie y dijeron, no hemos anunciado que venimos, pero realmente necesitamos un lugar para quedarnos. Hemos estado trabajando en una granja allí y ya no podíamos guardar el sábado, y el hombre nos echó, el dueño de la granja. ¿Podemos trabajar para ustedes? ¿Podemos ayudarles? Y dijimos gracias Señor por responder a la oración. Ellos se hicieron cargo, y yo tuve al instante un trabajo que creó más de un problema. Tuvimos que mudarnos. Tuvimos que encontrar un lugar para que todo eso encajara. Creo que dices algo al respecto en el libro. Así que cuando estaba en la universidad en un puesto de relevo temporal, y eso fue solo por un año, y cuando ese año llegó a su fin, me preguntaba, ¿qué vamos a hacer ahora? Y antes de que se acabara el tiempo de sustitución, me llamaron de otra universidad. Y pasó lo mismo, sustituí a alguien. Y cuando ese tiempo llegó a su fin, ese fue un tiempo muy interesante, porque di muchas conferencias sobre la creación, la evolución y temas en esa universidad y causé un revuelo total. Y entonces eso llegó a su fin, y me preguntaba qué íbamos a hacer la próxima vez. Llegué a la conclusión de que debía haber un diseñador. Teníamos una clase de debate evolutivo en nuestra universidad, y yo hice una lista en ese momento de unas 10 preguntas que parecían plantear un desafío importante a la forma general de pensar evolucionista. Y puse estas 10 preguntas una tras otra en la pizarra, y el resultado fue fenomenal. Hubo tal enfado entre mis colegas, tal furia, que acabó convirtiéndose en antagonismo y odio abiertos. Que me di cuenta de que la teoría de la evolución no es solo una cuestión de debate científico. Se trata de una religión.
Entonces el hombre al que llamabas tío Frenchy en tu libro, volvió a tener una relación permanente en términos de evangelización, y un año entero trabajamos para la conferencia junto con él e hicimos las campañas. En toda la provincia del Cabo, hicimos campañas en Ciudad del Cabo, hicimos campañas en Pau. Incluso hicimos campañas en la Asamblea de Ciudad del Cabo, varias veces. Fue realmente un periodo maravilloso. ¿Y él te enseñó? Fue tu mentor. Y creo que si él no te hubiera atraído al evangelismo, probablemente nunca lo habrías hecho por tu cuenta, ¿verdad? El Señor lo usó para atraerte a eso. Y así el evangelismo se convirtió en una segunda naturaleza, y luego se lo llevaron. Fue llevado a otro distrito muy lejos, y otra vez estábamos solos. Y empecé mis propias campañas con mis propias conferencias. Pero entonces ese año, solo duró un año, y llegó a su fin, y ahora había un problema. ¿Dónde iba a encontrar trabajo? ¿Qué iba a hacer? Y cuando aquello llegó a su fin, volví a recibir otra llamada de la primera universidad. No me gustaría presentarme a un puesto de trabajo que estaban anunciando. Y el profesor me llamó y me dijo, es tuyo. Solo tienes que enviar una solicitud. Así que envié la solicitud, y al cabo de un rato, me llamó por teléfono y me dijo, lamentablemente, debido a las nuevas leyes del país, ya no puedo optar a ese puesto. Y de nuevo colgué el teléfono y pensé, ¿y ahora qué va a pasar? Y al igual que en la anterior, al poco rato me volvieron a llamar, y me dijeron el trabajo es tuyo. Porque la persona que habían previsto para ello no iba a trabajar por el sueldo. Y estábamos dispuestos a trabajar por cualquier cosa. Estábamos dispuestos a trabajar por cualquier cosa, solo para poner comida en la mesa, y para abreviar una larga historia, en un muy corto periodo de tiempo. Y lamentablemente, mientras yo estaba allí, haciendo el trabajo que normalmente hago, el profesor enfermó y murió, y el puesto fue anunciado, y yo fui promovido a profesor y jefe del departamento. Así que de manera asombrosa, Dios abrió las puertas y yo volví a la universidad. Pero no bajo la pretensión, ellos sabían exactamente lo que creíamos, y Dios milagrosamente nos mantuvo en esa posición durante 15 años. Cuidando de todas nuestras necesidades. Es asombroso cómo todos estos milagros sucedieron y cómo eventualmente salimos de eso. Y todas esas historias. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que los que confiaron en Él no puedan superar. No hay peligros de los que no puedan escapar. No hay pena, ni agravio, ni debilidad humana para la que Él no haya provisto un remedio.